Uno. Yali. Hola, muy buenas noches, gracias por habernos esperado. Agradecemos la paciencia de quienes se conectaron a tiempo. Tuvimos ahí unos pequeños percances, pero ya resueltos. Les damos muy buenas noches a todos por ser parte de nuestro conversatorio a nombre de la Agrupación Social, Cultural y Deportiva de Apoyo a los Profesionales de las Comunicaciones del LOA, Consejo Regional del LOA de Colegio de Periodistas. Les damos la más cordial bienvenida a este cuarto encuentro del ciclo de conversatorios Miradas Loínas para una nueva constitución, un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2021 del Ministerio, Secretaría General de Gobierno y Consejo Regional de Antofagasta. Contarles que tenemos como colegio y círculo de periodistas, les comento que nuestras actividades tienen como finalidad llegar a la mayor cantidad de personas en nuestra comunidad. Por eso hemos hecho alianzas con medios respetados aquí de la zona, quienes nos acompañan en forma directa o en diferido. Para ello les damos un tremendo agradecimiento por estar con nosotros y hacer que esta información llegue a la mayor cantidad de nuestra comunidad. Agradecemos a El Diario Digital en la línea, a Red Loa, a CN Medios, a Diario Digital El América, el conglomerado de radios de la señora Iris Contreras, el apoyo a la Escuela de Derecho de la Universidad de Aconcagua, sede Calama, y la Escuela de Desarrollo Social de la IEP. Aprovechamos también esta ocasión para agradecer el tremendo apoyo de Nivaldo Rojas, CEO de Econobyte, que nos apoya en la parte técnica en todos estos nuestros encuentros. Sin más, quiero darle la bienvenida a nuestro moderador, el periodista Cristian Alfaro, quien nos va a contar un poco quiénes nos acompañan. Gracias, Ali. Buenas noches a todos y todas. Queremos partir agradeciendo el interés y la presencia de todos y todas quienes están conectados y también de quienes fueron parte de los 3 primeros programas que desarrollamos. De manera especial, agradecemos a quienes serán parte de este panel donde abordaremos un tema fundamental que es Constitución y Derechos Humanos. Les damos la bienvenida a Ana Juenk, Marcel Gaete, Manuel Pimentel y Félix Galleguillos. Y como siempre, aprovechamos de indicarles a los asistentes que más adelante habrá un espacio para preguntas. Así que si gustan pueden ir dejándolas en el chat, desde donde seleccionaremos algunas para abordar. Bueno, como les decía, queremos contarles que hoy nos acompaña Ana Juenk. Ella es representante y actual tesorera de la Agrupación de Familiares de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos Políticos de Calama, AFEDEP. Existe como organización desde 2013, pero sus miembros y cada una de sus familias se acompañan desde los lamentables hechos ocurridos en 1973 con el paso por Calama de la Caravana de la Muerte. También está presente Marcel Gaete. Él es consejero nacional y coordinador nacional de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas. Es periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mayor de Temuco. Fue presidente del Consejo Regional Atacama en el periodo 2014-2016. También nos acompaña Manuel Pimentel, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Prat y doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Aconcagua, sede Calama, y como juez de policía local. Y por último está con nosotros también en representación de los y las constituyentes de nuestro distrito, el distrito 3, el convencional constitucional del pueblo atacameño Licanantay, Félix Galleguillo. Él pertenece a la comunidad de Taira, es ingeniero civil ambiental de la Universidad Católica del Norte, donde fue dirigente estudiantil. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestros 4 panelistas. Sin duda, dialogar en torno al proceso constituyente es fundamental. Por eso el objetivo de esta instancia en sus 4 sesiones ha sido poner sobre la mesa temas latentes que creemos deben ser abordados por la ciudadanía.
Entre ellos no podíamos dejar fuera los derechos humanos, que muchas veces son vulnerados y por ende aparecen como un tema que debe ser consagrado y respetado al escribir una nueva Carta Magna. Por eso, para comenzar esta jornada de diálogo, queremos pedirle al abogado, profesor Manuel Pimentel, que nos acompaña por tercera vez ya en este ciclo de conversatorios, si puede realizar una pequeña introducción al tema refiriéndose a la presencia de los derechos humanos en la Constitución actual. Sí, buenas tardes. Ya habíamos conversado un poco de este tipo de asuntos. Voy a hacer una pequeña recapitulación para que nos quede más o menos claro. Este es un asunto antiguo que nace con el constitucionalismo mismo y proviene de una idea de un naturalismo racionalista que pensaba que los seres humanos tenemos ciertos derechos por el solo hecho de ser seres humanos, que es una idea, digamos, escolástica, que tiene que ver con la religión de que todos somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos dignidad y por eso tenemos derechos. Y también le decía que este fenómeno tuvo una eclosión por dos hechos que fueron terribles, las dos guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial. Digamos que esto, antes de que fuera un fenómeno de la modernidad, no existía los derechos humanos, no existía ni siquiera la palabra, nos dice Adlai McIntyre, que definiera de qué estamos hablando cuando estamos hablando de ese tipo de asuntos. Pero el punto es que aparece esta eclosión que es de origen de las constituciones liberales. Las constituciones liberales exigen dos requisitos fundamentales, ya le decía, artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que dice que un Estado que no estén separados los poderes ni asegurados los derechos de las personas carece de constitución. Estos derechos de las personas es lo que vamos a conocer con diferentes terminologías, y en este caso la de derechos humanos, derechos civiles, civil rights, e inclusive, como lo veíamos en la clase, en la reunión pasada, derechos fundamentales. Esto es cuando estos derechos que en teoría son enormes y abarcan un montón de espacios, tanto así que Norberto Bobbio, uno de los filósofos más importantes del derecho del siglo XX, decía que estamos en italiano en la era de los derechos, pero el texto de él se difundió como el tiempo de los derechos. Es decir, los derechos son los que están llevando la batuta en este momento. Y bueno, los derechos humanos, decía Bobbio, son importantes, son grandes, protege, digamos, tiene una extensión magnífica, pero no tienen peso, digamos, no pueden ser exigidos de ninguna forma. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Incluirlo en las constituciones, como hace obviamente nuestra constitución y todas las constituciones democráticas del mundo, a partir del modelo americano, que se incluye con el Bill of Rights, digamos, las enmiendas, y todas las constituciones a partir de allí consideran a los derechos de las personas, enumerándolos en categorías, ¿sí? Estos son derechos humanos, al incluirse en las constituciones pasan a ser derechos fundamentales. La gracia de que sean derechos fundamentales es que tienen acción, es decir, pueden ser impetradas del Estado para que se cumplan estas expectativas que en tanto expectativas no tienen, digamos, no pueden exigirse. En cuanto sean incluidas en la Constitución y se otorguen garantías, pueden exigirse fundamentalmente del Estado. Y se hacía una clasificación, también lo recordaba, que es la misma que hace, digamos, las Naciones Unidas. Entre derechos, ellos hablan de primera, segunda, tercera generación, y los primeros son los derechos individuales, en los cuales, digamos, los clásicos, ¿no es cierto?, derecho a reunión, derecho a la vida, libertad de conciencia, libertad de, etcétera, etcétera. Que habíamos, ¿se acuerda de la libertad de prensa que habíamos visto la clase? Ahí el Estado no tiene que intervenir, esa es la gracia. Y los de segunda generación, son los denominados derechos sociales, son aquellos en que el Estado sí tiene que intervenir y tiene que otorgar las condiciones para que los ciudadanos de ese Estado puedan adquirir estos derechos y aún en una entidad suficiente que sirva para tener una vida acorde con lo que corresponde a su dignidad. Bueno, ahí tenemos, no sé, el derecho a la educación, a la seguridad social,
etcétera, etcétera, que son los que, digamos, se hacen mucho más populares a partir de principio del siglo XX y hasta el día de hoy. Nace una forma de Estado relacionada con eso, que es el estado de bienestar que sucede fundamentalmente en los países europeos, pero también una importante influencia en todo el resto del mundo, Latinoamérica incluido, Chile también, digamos. El modelo asistencial de muchos es bastante robusto en Chile, a pesar de que no está, digámoslo, derechamente establecido en nuestra Constitución. En nuestra Constitución, también le decía, está consagrado en el artículo 19, a lo largo de su articulado, y están los derechos individuales, obviamente, establecidos claramente. Después, los derechos sociales no están considerados como derechos propiamente tales, sino que como libertades. Entonces, está la libertad de enseñanza, etcétera, etcétera. Hay todo un debate sobre eso, pero también hay que reconocer que estos derechos, desde el punto de vista de los hechos, quizá no tanto desde el punto de vista de la norma, a pesar de que el Tribunal Constitucional en sendas sentencias ha aclarado básicamente que esto es así, o sea, son derechos y que se pueden, y de hecho, muchos fallos inclusive de nuestros tribunales de justicia han ordenado a las ISAPRES, han ordenado al mismo Estado a cumplir con sus obligaciones, y los de tercera generación, o digamos los que tienen que ver más con el desarrollo, entre los que, bueno, el único que hay en nuestra Constitución es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En ese mismo escenario, digamos, desde el punto de vista de los derechos humanos en general, se habla de derecho a la paz y el derecho al desarrollo, que son derechos colectivos que están referidos más a los pueblos. Ahí yo creo que más o menos podemos hacer una visión general de este tema que estamos hablando. Y después te vienes para acá de nuevo. ¿Sí? Don Manuel, ¿terminó con su exposición, verdad? Su introducción, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Así es como usted decía, en nuestro primer encuentro, cuando tocamos el tema de los derechos fundamentales, habíamos hecho una introducción similar a la que usted hoy día nos entrega. Bueno, quisiéramos preguntarle a la señora Ana Yueng, de la agrupación de acá de Calamas de detenidos y desaparecidos bajo la dictadura. ¿Cómo ha sido esta experiencia? O sea, ustedes han vivido la experiencia más terrible de vulneración de los derechos humanos. Fue el mismo Estado a través de su organismo en el marco de una dictadura que los violó, el Estado que es el que debe garantizarlos. ¿Cómo ha sido esa experiencia, señora Ana? Y si siente que el Estado chileno ya en democracia ha actuado bien o ha logrado cierta reparación, si es que podemos hablar de reparación, porque la reparación nunca va a ser completa cuando fue un ser querido el que perdió la vida. Pero, y desde ese punto de vista, ¿cómo cree usted que se deberían incorporar los derechos humanos en la nueva Constitución? Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por invitarme a este panel. Mira, la experiencia no ha sido una experiencia dulce, o sea, ha sido una experiencia demasiado amarga. Mira, vamos a cumplir 48 años del paso a la caravana de la muerte, donde lamentablemente la dictadura arrebató de forma violenta, ¿ya?, la vida de trabajadores y hombres y mujeres que luchaban por un bienestar social, ¿ya? Lamentablemente en el transcurso de los años nosotros no hemos visto la justicia que nosotros queríamos. Lamentablemente los hechores, ¿ya? Los involucrados, lamentablemente ellos no están, y los que están pagando son los mandos medios, que también por las avanzadas de edad ya lamentablemente quedan demasiado pocos, ¿ya? Mira, la justicia, como su representación lo dice, la justicia en este momento ha sido una justicia ciega, ¿ya? Imagínate, nosotros vamos a cumplir medio siglo, ya, una causa que yo creo que es una de las causas más grandes aquí en Chile, y puedo decirlo en el resto del mundo, ya que todavía no ha podido esclarecerse. Nosotros siempre decimos de que lamentablemente lo que no se hizo en su momento a esta altura de la vida no se va a hacer, ¿ya? Hemos tenido justicias a media, hemos sabido de
de causas de otras ciudades que están cerradas y justicias a media, ¿ya? Yo digo que cuando la justicia no llegue en su momento, para mí no es justicia, ¿ya? Y lamentablemente eh, las familias que estaban esperanzadas eh, no sé, pues, en esa justicia, bueno, vuelvo a reiterar, en esa justicia, lamentablemente ya muchos de ellos ya no están, ¿ya? Ya no están. Porque lamentablemente, se lo digo, el Estado también se ha encargado, los gobiernos que hemos tenido también, poco había apoyo, había poca empatía, ya, respecto a esto. Y es algo que nos concierne a todos nosotros, es algo que sucedió aquí en Chile. Lamentablemente que estos hechos son parte de la historia, ¿ah? Son cosas que sucedieron, cosas en las cuales muchos chilenos murieron y mucha gente que nunca tampoco denunció ya la desaparición de sus familiares. Entonces, si tú te pones a hacer un catastro, son muchos los chilenos y muchas las familias que están ahí esperando eh, la dignificación porque ellos también fueron personas. Aquí, lamentablemente, el Estado fue cómplice. ¿Ya? Se supone que el Estado te tiene que garantizar la seguridad y ya, lamentablemente en este caso, en el caso nuestro, y no solamente nuestro, sino que entre muchos otros chilenos, el Estado fue cómplice, ¿ya? Fue cómplice de un hecho, de una barbarie, de un genocidio, ¿ya? Y se supone que los derechos humanos son una condición mínima para el ejercicio de la soberanía plena, dice, ya que son necesarios para la democracia y para la vida en comunidad bajo un Estado de Derecho. ¿Ya? Y eso lamentablemente nosotros no lo hemos tenido. ¿Ya? ¿Y cómo, señora Ana, desde su mirada, cómo cree que se deberían incorporar los derechos humanos en la nueva Constitución? Yo creo que eso es uno de los derechos fundamentales, ¿ya? Es uno de los derechos fundamentales de los cuales tienen que estar presentes, ¿ya? Más que nada es para garantizar de que hechos de violencia vuelvan a repetirse aquí en Chile, ¿ya? Mira, no estamos ajenos a que vuelvan a repetirse, ¿ya? Lamentablemente Chile ha dado señales desde de sus inicios de una violencia y por causas sociales. Lamentablemente todas las muertes que han habido acá, las grandes matanzas que han sucedido aquí en Chile han sido por causas sociales, ¿ya? Entonces, yo encuentro de que eso debe estar estipulado y debe estar estipulado eh, con una mano firme, ¿ya? Con algo que tú realmente sepas que en el momento en que tú lo necesites, la ley te va a amparar, ¿ya? Y el Estado, especialmente el Estado, te va a amparar, especialmente en los casos sociales, porque aquí lamentablemente eh, las leyes que tenemos, lamentablemente las leyes son interpretativas, ¿ya? Entonces, lamentablemente, de repente nos vemos como fuera de foco, o sea, como que no tenemos quien nos proteja. Gracias, señora Ana. Marcel, te queremos preguntar a ti, en tu calidad de periodista, de miembro del Colegio de Periodistas de Chile, ¿qué papel juega la comunicación a la hora de visibilizar y denunciar estas problemáticas? Y me gustaría también que nos nos comentes un poco de la experiencia de ustedes ahí en la Comisión de Derechos Humanos del colegio. Hola, buenas tardes, Cristian, y saludar al panel. Sí, muy importante el rol, bueno, lo que mencionaba recién la señora Anita es muy importante también y empatizamos y le enviamos un abrazo fraterno, porque antes de responder la pregunta, claro, lamentablemente hechos que ocurrieron en dictadura, lo decía el otro día, el día viernes, el director del INDH, con hechos de la revuelta social que vivimos hace 2 años recién. Estamos lejos de la verdad y la justicia y más cerca de la impunidad. Es un poco la frase o la cuña que quedó luego de la presentación que él hizo. Nosotros estamos terminando una investigación con algunos colegas de Atacama, donde el INDH presentó 60 querellas y solo 2 han tenido resultados efectivos. Entonces, lamentablemente, no se ven avances y ellos responsabilizan de alguna forma al Poder Judicial
o al Ministerio Público, pero también se contradice un poco con los informes anuales que entrega el INDH todos los años en el mes de diciembre, en donde tampoco se detallan la vulneración o los ataques a la prensa o a los periodistas. Un tema que tú lo mencionabas en la consulta, es un rol fundamental. O sea, nosotros vimos desde octubre del 2019 en Atacama, en otras regiones del país, en Santiago, que los ataques iban directamente a los camarógrafos, a los gráficos, a periodistas que estaban en terreno, y claramente con un objetivo de no tener la constatación de que tengan pruebas efectivas. Lo vimos después en otros casos donde efectivamente sirvieron de medios de prueba las grabaciones que habían de algunos hechos, y lamentablemente el actuar que tuvo en ese momento y que sigue teniendo lamentablemente Carabineros no ayuda un poco a que se pueda desarrollar primero el rol de la prensa y del periodismo, y tener acceso a la información, que es una de las premisas básicas. Lo veíamos después cuando se detona la pandemia y se restringen los desplazamientos también. Ahí a nosotros como colegio de periodistas nos pedían los salvoconductos para poder habilitar el desplazamiento y poder estar presente en las coberturas de prensa. En las intendencias en su momento se limitaba también la posibilidad de preguntar o contrapreguntar, o si se hacían las preguntas tenían que ser enviadas de manera escrita. Entonces son cosas que van complicando el actuar de la prensa, del periodismo y de los medios de comunicación. Y como comisión, bueno, nosotros estamos funcionando bien activos desde octubre, justamente un poco antes de la revuelta social, y ya este año tratando de visibilizar con medidas que puedan apuntar a la protección. Nosotros hemos tenido asociatividad con abogados de CODEPO, el Observatorio de Derechos Humanos, que tiene el componente jurídico, y tratando de presentar algún recurso de protección, sobre todo cuando se impide el acceso a las coberturas. Medios independientes como Piensa Prensa, Radio Liberación en Santiago, que han recibido también un poco el hostigamiento, o de alguna forma, aunque presenten credenciales de prensa, no los dejan realizar su labor. Entonces ese tipo de situaciones las estamos visualizando, trabajando también con asesores de senadores para ver si se puede presentar algún proyecto de ley que vaya justamente en protección y resguardo de periodistas y comunicadores. Yo sé que en la región de Atacama el diputado que es periodista, el diputado Santana, ya tiene un proyecto casi a puertas de ser presentado, y esperemos que pueda tener algún futuro, un avance. Sabemos que queda muy poco tiempo de este periodo legislativo efectivo, y vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. También tratando de apoyar o que la Constitución también tenga este enfoque de derechos humanos, y que se respeten los que ya están incluidos y se pueda dar mayor garantías a la comunidad. Gracias, Marcel. Queremos ahora invitar a este panel a Félix Galleguillos, nuestro convencional constitucional del Distrito 3. Félix, queremos preguntarte qué relevancia se le está dando a este tema en la convención, si consideramos que todo este proceso constituyente nace precisamente de toda esta revuelta popular, donde hubo violación de derechos humanos, que es lo que nos estaba mencionando hace un momento Marcel. Félix. Yajía Tantur, gracias por la invitación. ¿Qué importancia? Una alta importancia se le ha dado desde el inicio, cuando se sacó y se realizó una declaración desde la Convención para con las personas detenidas y presas por el estallido social. Desde ahí ha marcado un punto importante para los convencionales, principalmente independientes y de escaños reservados, el tema de los derechos humanos. Y es tanto así que desde un inicio, cuando se marcaron las distintas comisiones transitorias, se creó una comisión especial de derechos humanos, de justicia, reparación y garantías de no repetición,
la cual desarrolló, intentó escuchar todas las audiencias solicitadas por parte de las distintas organizaciones y personas que solicitaron la respectiva audiencia. Hace poco finalmente entregaron su informe final esta comisión transitoria, por cierto, en donde dio cuenta de toda la información que recibió y los testimonios que fueron escuchados. Por parte de los pueblos originarios también, los respectivos pueblos originarios presentaron su respectivo relatoría respecto a su acontecer y cómo el Estado de Chile no ha podido garantizar y ha sido un facilitador de los distintos vejámenes que han sufrido a lo largo de la historia de este país. Entonces, reiterando la respuesta o sea, la pregunta, sí, se le ha dado una alta importancia y esperemos que se le siga dando ya hoy en la Comisión de Derechos Fundamentales, que por cierto igual tuvo una gran discusión en torno al nombre, si se iba a llamar Comisión de Derechos Fundamentales o de Derechos Humanos, ¿ya? Y ese término, como lo mencionaba al principio el abogado Pimentel, creo, tiene caracteres importantes si alguien lo llama derechos fundamentales o derechos humanos. Hoy en día en la Constitución están consagrados como derechos fundamentales, ¿cierto? Y siendo que para muchos deben ser consagrados como derechos humanos y ser hablado así en la Constitución. Entonces, existe un principio de transversalización en torno a los derechos humanos también, así como la plurinacionalidad de género, que sin embargo no tiene la fuerza que se le intentó dar, ¿ya? Y eso también es responsable los sectores políticos que finalmente están instalados en este proceso constituyente y que rechazaron estas iniciativas de transversalización que se les daba mayores facultades a las personas que iban a estar ahí presentes. Si bien hoy en día está ese principio, prácticamente no tiene mayores facultades, ¿ya? Que algunos comisionales pensábamos que debiese tenerlas para que en todas las comisiones tuviese el mismo peso o no estuviese faltando que se trataran y abordaran las temáticas respecto a la plurinacionalidad, respecto a los derechos humanos, respecto a género y a la descentralización, ya que han sido 4 puntos y elementos importantes que se han discutido y se intenta que queden presentes de manera transversal. Félix, tú lo mencionaste hace un momento, pero me gustaría que profundizaras más acerca en tu calidad de representante de un pueblo indígena y por lo tanto representante de los pueblos indígenas de Chile, que nos profundizaras más esta relación del Estado con los pueblos indígenas en relación a los derechos humanos. Sí, ciertamente el Estado no ha podido garantizar los derechos humanos tanto de la población del pueblo chileno como de los distintos pueblos originarios aquí presentes en este territorio. Y te doy un ejemplo concreto, el tema de la lengua, ¿ya? Cuando Chile pasa a tomar en posesión, entre comillas, de los territorios de los pueblos indígenas, intenta, como política de Estado, ¿cierto?, realizar una chilenización en donde homogeneiza el lenguaje de los habitantes. Principalmente en el norte del país, y el pueblo de Acameli y Canantay sufrió mucho con el tema de la chilenización, en donde se buscó unificar el hablar, ¿cierto? Porque el color no lo podía hacer, no podía dejar que todos salieran blancos. Pero sin embargo, sí podía, y lo hizo, que todos hablaran solamente el español y prohibió que hablaran sus respectivas lenguas maternas, siendo que es un derecho humano, ¿ya? Tanto así que los pequeños eran castigados en los colegios, eran humillados, todo eso entonces conllevó a un tratamiento tan duro que obligó incluso a que sus padres no les transmitieran su lengua materna a sus hijos, porque les causaba no aceptación en la demás población, y esto
Imagínate que ser pequeño y te humillen, porque esa era la palabra, humillación, por hablar tu lengua no era permitido en la sociedad. Y eso no es que viene de una persona en particular, un profesor o un director de un colegio, ¿cierto? Sino que viene de una política de gobierno. Entonces, ese es un ejemplo claro. También te puedo mostrar el tema de la medicina, de los saberes ancestrales. Entonces, eso ponerlo en la mesa. Gracias, Félix. Yo les quiero recordar a todos quienes hoy día nos están siguiendo en este conversatorio, lo están presenciando, que este es el cuarto encuentro de este ciclo de conversatorio Miradas Loínas para una nueva Constitución. Es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2021 del Ministerio, Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Antofagasta. Y también les quiero recordar a quienes nos siguen, a quienes nos están viendo, que ustedes pueden también hacer sus preguntas. Así es que si gustan pueden ir dejándolas en el chat, ya desde donde, si es que hay muchas, seleccionaremos algunas para abordar. Si no son tantas, vamos a tratar de darles respuesta a todas. Así es que desde ya, para en la última parte de nuestro conversatorio, poder darle respuesta a estas preguntas. Yo los quiero invitar a los panelistas a reflexionar acerca de este tema, porque los derechos humanos, si bien son derechos fundamentales y que, como nos decía el abogado Pimentel, están garantizados en todas las constituciones democráticas del mundo. Sin embargo, no sé si ustedes tienen la misma sensación, pero lamentablemente los derechos humanos se relativizan y se les considera o se les mira o se les da la gravedad o la no gravedad según la mirada política. Lamentablemente sucede en distintos lugares, en el mundo, en Chile, y a veces pareciera ser que son derechos humanos, son o no son derechos humanos según la mirada política de quien los está viendo. No sé, los quiero invitar a esa reflexión, no sé cómo lo ven, cómo la humanidad podría superar esto, o sea, cómo como humanidad, como país, podríamos alguna vez considerar los derechos humanos como son, o sea, derechos fundamentales que no importa el color político, la raza, la condición social, el género, que sean para todos iguales y no con estas miradas a veces sesgadas que lamentablemente tiene nuestra sociedad. Don Manuel, lo invito a usted primero a reflexionar sobre este punto. Sí, bueno, tú tienes toda la razón porque, a ver, si miramos objetivamente la Constitución es un librito que tiene frases, que tiene palabras, que tiene números. Y en la realidad se mueve por otros carriles. Es decir, no podemos obligar a nada prácticamente a las personas con una simple disposición normativa. Tiene que haber un cambio cultural. Digamos, la gente tiene que entender que esa es una forma de vida que todos tenemos que aceptar. Y eso implica tolerar sobre todo la opinión ajena, como dices tú. O sea, no tiene que ser de un lado o de otro, sino que todos tenemos que pensar. Estas son normas básicas de convivencia, ¿sí? Ahora, no olvidemos que los derechos fundamentales existen no en todo el mundo, sino que en una parte pequeña del mundo, que son las constituciones o los países occidentales que tienen constituciones liberales democráticas. Hay otras partes del mundo, quizás mayoritarias, en que no se creen las constituciones, tampoco en los derechos fundamentales. Es decir, el derecho fundamental es una invención del liberalismo y de las constituciones liberales. Por ejemplo, los países totalitarios, los países, por ejemplo, la China comunista o Corea del Norte, no hay derechos fundamentales. O sea, esta es una cuestión que para nosotros es cara, es importante. Los países occidentales como Chile, que desde que se hizo república, este aspecto ha sido vital y fundamental. Entonces, es una primera lectura, una primera amenaza. Es decir, lo mismo ustedes ven también en el Medio Oriente que se están radicalizando
los derechos y ahí ven que no respetan nada, o sea, los derechos de la mujer, ni la vida, ni la diversidad, ni nada. Entonces, esta cuestión no es un debate determinado, es una cuestión que nosotros tenemos que proteger y cuidar, todos los ciudadanos, de la misma forma. Es fácil decir que los demás no lo cumplen si nosotros tampoco creemos en esos derechos, es decir, si queremos nosotros que nos respeten, también tenemos que tener la voluntad de respetar. Y desde luego que el escenario donde ocurre esto es el Estado. Es decir, si desarticulamos el Estado, si desarmamos el Estado, si destrozamos el Estado como algunos pretenden, tampoco van a ser derechos humanos. O sea, los derechos humanos necesitan un Estado con una constitución. Si hay una no constitución, por ejemplo, en el caso de Cuba o en el caso de Venezuela, ellos tienen escrito el papelito, muy bonito, pero no les sirve porque no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ¿quién tiene que respetar la Constitución? Los ciudadanos, en primer lugar, pero también los poderes del Estado. Ustedes apuntaban al Poder Judicial, yo creo que correctamente, de que si el Poder Judicial cumpliera bien con su labor, a lo mejor muchas de estas cosas no se habrían producido, ¿sí? Antes, ahora y en el futuro. El Poder Legislativo, que podía haber hecho eso mucho más, tampoco. Quizás por un tema político de que no hubo cambio de folio, digamos. Y bueno, y el Poder Ejecutivo que tiene la misión de vigilar el orden público tampoco. Es decir, aquí hemos estado con un problema todos, pero es fácil echarle la culpa al Estado si en realidad nosotros no colaboramos con ese Estado para que funcione. Para que funcione este sistema tenemos que tener toda la conciencia y querer que funcione. Y así respetar los derechos de los demás, así no desprestigiar a las instituciones, porque las instituciones, en la medida que no cumplan, o sea, reitero, si no hay Estado, no hay derechos fundamentales. Si no hay Constitución, no hay derechos fundamentales. Entonces, hay que tener cuidado. Este es un equilibrio frágil que para que funcione tenemos que todos estar comprometidos en lo mismo. Podemos tener distintas opiniones, pero por supuesto que podemos tener distintas opiniones. Pero la idea es eliminar al otro, clausurarle, cerrarle la boca como pretende la convención con el tema del negacionismo. A mí me parece que ya partiendo por ahí la cosa parece que va mal. Entonces, si queremos, digamos, partir de cero y que todos estemos en la misma posición, que se respeten las mayorías, las minorías políticas, los pueblos originarios y todo, todos tenemos que tener la misma actitud. No simplemente exigir de los demás lo que uno no quiera cumplir. Entonces, es un escenario, yo veo, muy complejo. En este país estamos bastante polarizados y me parece que un papel, digamos, con letras y con números, que lo que es en principio una constitución, porque la constitución en el fondo para que funcione tiene que pasar muchos años, mientras tanto no sabemos si realmente funciona, puede fallar por ese lado. Gracias, señor Pimentel. Marcel, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto? Ahí don Manuel dejó algunos temas igual ahí para debatirlos, por ejemplo, el tema del negacionismo, no sé. ¿Qué nos puedes comentar, Marcel? Sí, muy interesante lo que planteaba acá don Manuel. Claro, efectivamente, hay cosas que están presentes en nuestro Estado, instituciones que están escritas, como decía, y por ahí algún expresidente decía, dijimos en algún momento, en alguna entrevista, que las instituciones funcionen. Claro, lamentablemente la gente deja de confiar en algún momento porque ve que no están cumpliendo siempre con su rol. Pero también no hay que olvidar que hay obligaciones y deberes también que hay que ir respetando. Entonces ahí hay que buscar justamente el equilibrio. Lamentablemente esto se vino postergando, se vino alargando en el tiempo Exacto. y no hubo soluciones durante los años que nos antecedieron. Entonces, lamentablemente ahí ocurre estos hechos y se va generando una cierta molestia, indignación. Lo veíamos primero los estudiantes, el 2016 las pensiones, la AFP, un tema que todavía está ahí y lamentablemente hay miradas como a veces muy a corto plazo electorales. Tenemos ahora a puerta una elección presidencial y no se toman algunas medidas de Estado que puedan proyectarse en el tiempo. Ahí quizás sería el llamado para los nuevos
legisladores, la Cámara de Diputados, algunos hablan hoy día de evaluar el rol del Senado, que también cumple una misión también en la actual estructura que hay, pero es un tema que se tiene que analizar, ojalá no al calor de una elección presidencial, idealmente, y por eso es bueno que la convención tenga el tiempo necesario. Si el próximo año hay que tomarse un poquito más de tiempo, yo creo que sería importante que se analice y luego llegar a este plebiscito de salida para que todos estemos claros de lo que vamos a votar, lo que vamos a aprobar, y ojalá tengamos una mejor constitución para todos y todas. Gracias, Marcel. Señora Ana, queremos escuchar su reflexión en torno a este tema. Bueno, realmente, así como lo decía el abogado, realmente las cosas se ven como complicadas, ¿ah? Porque lamentablemente nosotros los ciudadanos hemos perdido la confianza en cómo se llama, en las personas que están a cargo de la protección, ¿ya? Y lamentablemente esto también se ve afectado por causas políticas, ¿ya? Lamentablemente que de repente las leyes, como yo repetía recién, las leyes son interpretativas y, y de repente las leyes están plasmadas, pero lamentablemente en el ejercicio nunca llegan a ser efectivas, ¿ya? Entonces ahora tenemos la posibilidad de hacer una nueva constitución, pero tiene que ser una constitución que sea de protección y tutela para todos, ¿ya? Que ¿cómo se llama? Nos ofrezcan la posibilidad de repente de una satisfacción de verse que realmente estamos amparados, ¿m? Y que estamos amparados y que realmente la, la Constitución no solamente prevalezca a un sector, sino que es algo que tiene que involucrar a todas las personas, ¿ya? Sea la condición que sea, lamentablemente, por eso que de repente se cometen hechos de violencia, porque de repente estamos abandonados, o sea, la ley, de repente la ley a ti no te favorece de ninguna forma. Bueno, y nosotros somos una muestra viva de lo que realmente no hemos tenido. Entonces eso es algo que se tiene que ver bien de una forma de que nos favorezca a todos, ¿ya? No solamente a un grupo y los otros queden totalmente desprotegidos. Gracias, señora Ana. Félix, Sí, te damos el espacio para tu reflexión. sí, yo voy a hablar un poco de lo que mencionaba Manuel Pimentel, respecto a la Constitución son un papel con letras y números. Yo creo que esa interpretación y ese discurso es complejo porque las personas que están acá y que votaron y que dieron eh, su tiempo y incluso algunos su vida por este proceso, no es solamente letras y números, po. Y yo creo que los que están aquí presentes tampoco, y las colectividades tampoco creen lo mismo. Yo creo que han sido letras y números, así bien simplemente para algunas personas a las cuales no se les ha garantizado, no se ha dado garantías del cumplimiento de la Constitución. Quizás para los pueblos originarios sí pueden ser letras y números porque no estamos insertos en esta Constitución. Pero, por ejemplo, para los grandes patrimonios de este país no son solamente letras y números, sino que ahí está su protección que garantiza su patrimonio, que puedan seguir operando, que puedan seguir explotando el agua, el litio, el cobre. Para ellos no es solamente letras y números, para ellos es su garantía de poder seguir enriqueciéndose, ¿o no? Y lo que estamos aquí presentes yo creo que no, porque efectivamente creemos que es más que eso, más que letras y números, sino que sí son principios, sí son garantías y se fundamentan nuestros derechos.
Por otro lado, respecto al negacionismo ¿cómo fue? Cerrar la boca. Hoy en día un candidato a cualquier cargo puede hacer su campaña diciendo voy a limpiar la tierra de indios, los voy a matar a todos, así como lo hizo tal persona. Y puede sacar poleras con cabezas de indios degollados. Y lo pongo ejemplo porque puede pasar. ¿Y eso está permitido hoy en día? ¿O no está permitido? Entonces, por algo se habla del negacionismo y está presente también. Nivaldo, ¿estás por ahí, Nivaldo? No sé si hay personas que tengan preguntas, alguien que haya levantado la mano, por lo menos en el chat no veo preguntas, pero no sé si en el... No han levantado ni tenemos... la mano y tampoco hay preguntas en el chat. Ni ¿Ya? preguntas-respuestas. En la pregunta-respuesta acaban de aparecer 2 preguntas. Subilche está haciendo una pregunta y también ¿Ya? Cristian. Subilche está preguntando, quería saber qué piensa de reformar las instituciones, ejércitos, carabineros, etcétera, en Chile en relación a los derechos humanos, pero no sale a quién va dirigida. Y la otra pregunta es de Cristian, que va dirigida al convencional. ¿Cuáles serán las herramientas o mecanismos que piensa implementar para garantizar los derechos humanos? Le vamos a dejar hecha esa pregunta entonces a Félix. ¿Cuáles serán las herramientas o mecanismos que piensa implementar la convención para garantizar los derechos humanos? Esa pregunta de Cristian para Félix. Mientras esperamos que Sue Vilches nos pueda aclarar ahí a quién iba dirigida la pregunta. Mi respuesta va a ser general, no tengo una respuesta específica que realmente me gusta dar a mí, ya que esta semana se iniciaron oficialmente las comisiones. Las comisiones tienen por encargo también recibir audiencias, abrir plazos para audiencias, para escuchar todas las propuestas de la población en general, ya sea a través de las personas jurídicas o naturales, ¿ya? Y ahí escuchar todo eso y poder complementarlas. Entiendo que la mayoría de los convencionales independientes están llanos a poder recibir la mayor cantidad de propuestas para aquello. Sin embargo, cada uno igual trae sus propuestas desde sus respectivas bases. Entonces, la idea de esto, entiendo que es aunar y poder conseguir cualquier propuesta que llegue. Bien, aquí acaba Su Vilches nos acaba de aclarar la pregunta que ella quiere saber qué piensa de reformar las instituciones, ejércitos, carabineros en relación a los derechos humanos. Esta pregunta ella se la hace a don Manuel como doctor en Derecho y a Félix en su rol de constituyente. A ver, obviamente, respondiendo también lo que la duda de Félix recién, esto de la hoja de papel no se me ocurrió a mí, sino que a Ferdinand Lassalle, que era el primer europeo, alemán, en el año 1862, que hizo unas conferencias respecto a lo que era una constitución. O sea, cuál era la esencia de la constitución, y decía él básicamente que si no se consideran los factores reales de poder, por mucho que queramos innovar, esto no va a ser una constitución sino una hoja de papel. La Constitución tiene que considerar los factores reales de poder, o sea, quién efectivamente tiene el poder, y diseñar en base a eso la Constitución. Si se deja de lado eso, al final van a tener una no constitución y lo que se va a imponer es la realidad de quién efectivamente manda en el país. Entonces, a propósito de las Fuerzas Armadas también, porque obviamente uno de los factores, el factor real de poder a todo lo largo de la historia de Chile ha sido las Fuerzas Armadas. Nos guste o nos disguste, todavía lo son. Y en consecuencia las Fuerzas Armadas son los que deciden sobre la excepción. O sea, si alguien va a querer ir a tomarse algún regimiento, por la fuerza yo le aseguro que le va a ir bastante mal aquí en este país. Entonces, si no la consideramos, vamos a estar equivocados porque vamos a hacer una constitución que no va a estar acorde donde está efectivamente el poder en el Estado. Y otra institución, obviamente, no, ese es un ejemplo, ¿no?
Pero las Fuerzas Armadas no fueron tocadas en toda la democracia. Parece que hubo un pacto tácito, nosotros lo suponemos, y digamos no es muy difícil suponerlo, que cada uno iba a ir por su carril y que no se iban a hacer, no iba a haber cornadas, ¿no es cierto?, entre güeyes ahí. Entonces la sociedad civil iba a tener chipe libre y las Fuerzas Armadas también iban a tener chipe libre. Ahora, las Fuerzas Armadas del gobierno militar no son las mismas Fuerzas Armadas que ahora, eso hay que reconocerlo. O sea, ellos se replegaron en sus cuarteles y no han salido de ahí hasta el día de hoy. Tanto es más en el tema este del problema de la insurrección que hubo el año antepasado, tampoco tuvieron intervención, o sea, estaban de meros espectadores y la verdad es que le quitaron al piso al presidente cuando él quiso sacarlas a la calle, digamos, efectivamente. Entonces, hay una nueva visión de lo cual es la función de las Fuerzas Armadas, pero son Fuerzas Armadas, o sea, eso no hay que perderlo de vista. Y en segundo lugar, obviamente se tiene que aplicar, pero el punto es, ahí está, el punto de quiebre, es que las Fuerzas Armadas no están diseñadas para relacionarse con la población civil. O sea, quienes están encargados de eso son las fuerzas de orden, carabineros e investigaciones. Las Fuerzas Armadas lo que tienen que hacer en luchar con el enemigo extranjero, externo. Y el enemigo externo, en realidad, cuando estamos en una guerra, los derechos humanos y todo este tipo de consideraciones desaparecen, derechamente. Es decir, si queremos no lograr el exterminio, porque muchos quisieran eso en los países que nos rodean de Chile, porque no nos quieren, por muchas razones, no podemos exigir a las Fuerzas Armadas ese tipo de formación. Obviamente que no está de más que este tipo de cosas sí se enseñen y que no lleguemos a un estado de excepción tal como ocurrió en el año 73, que esto tenga que romperse nuevamente. Se rompe la institucionalidad, desaparece la Constitución. O sea, no se pueden respetar derechos humanos en un sistema donde es una dictadura que no tiene Constitución, ¿sí? No tiene separación de poderes tampoco, que son los requisitos de los que hablamos. Pero en cuanto a carabineros y a investigación, ahí ya es un problema mayor, creo yo, porque no solamente derechos humanos, aquí hay un problema técnico. Los grupos de represión, si uno ve en Europa, en Estados Unidos, en Alemania, se manejan estas cuestiones, pero con medidas distintas. Yo creo que hay un problema técnico ahí al cual hay que atender. Tiene que ajustarse los currículos educativos a los tiempos actuales. Y desde luego que esta nueva formación va a traer por sí solo, porque así se ha desarrollado en otros países, el tema de hacerlo dentro de los marcos de la Constitución liberal, es decir, con respeto a la forma de vida que hemos decidido, y esa forma de vida está vertebrada por los derechos humanos. Tiene que haber un mayor acercamiento, yo creo que en eso se ha incurrido en error, pero no solamente en eso, sino que también al aplicar tecnología, agregar mejores formas de desarrollar su actividad, y esta es una falencia, reitero, que no solamente ha sido de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, sino que de la democracia, porque ellos privilegiaron sus propios intereses por sobre lo de la ciudadanía, que tenía otros intereses y que al final de cuentas no se consideraron para tener un modelo más democrático. ¿Podía haberse hecho, como lo decía Marcel? Sí. ¿Se hizo? Todos sabemos que no se hizo. Entonces, ahí está. Y yo creo que el tema de designar bien a nuestras autoridades, quizás esto de la Constitución sea una oportunidad para también partir de cero de ahí. O sea, los representantes a lo mejor han estado demasiado tiempo en el poder y habría que ver alguna norma que impida al menos por 1, 2 o 3 periodos las reelecciones, para que venga gente nueva, se rompan estas lógicas, digamos, hegemónicas y pueda efectivamente buscarse soluciones democráticas y soluciones razonables para que este Estado funcione bien. Félix, ¿cómo ves esto de reformar las instituciones armadas? Nosotros hemos visto que debiese, en primer lugar, que estén sujetos a la justicia civil, porque hoy en día es de conocimiento público, ¿cierto? Y gracias a las distintas investigaciones periodísticas,
se ha sabido de estos grandes desfalcos que han producido los altos mandos, porque hay mandos medios, mandos bajos y altos mandos, ¿cierto? Y estos altos mandos han desfalcado, bueno, no creo que desfalcado, pero sí una parte importante han hecho enriquecimiento ilícito de esto y no han tenido ninguna pena aflictiva, ¿no? ¿Acaso podemos dar cuenta de que algunos han ido a la cárcel? No es importante que queden sujetos que queden con sujeción plena a la justicia civil. Por otro lado, debe haber igualdad entre los hombres y mujeres para que puedan llegar a los distintos grados, ¿ya? Hoy en día las mujeres no pueden ascender a los mismos grados que tienen los hombres. Entonces, igual eso yo creo que es un poco de sentido común. Por otro lado, igual tiene que garantizarse que sí sea una institución pública, laica. Hoy los funcionarios militares de por sí tienen una doctrina eclesiástica, entonces es importante que sí sea laica y fundamentalmente respetuosa de los derechos humanos y también de la vida privada de los integrantes de esta institución. Gracias, Félix. Queremos aprovechar Ya. igual de preguntarle a ver, Marcel, ¿sí? Sí, más que nada complementar un poco lo que mencionaba ahí el convencional. Es importante que, claro, sobre todo con lo que ocurre con Carabineros, que se tomen las medidas. Ellos han creado hace poco una unidad de derechos humanos y hace un par de meses llegaron a la región, y de Atacama me refiero, y decían, le preguntaban por lo que había ocurrido meses anteriores o hace un año o dos, y ellos decían que ellos podían responder desde que se constituyen comunidad y de aquí para el futuro, pero eso es de alguna forma un tanto irrisorio para la gente que sí se vio afectada y no ha tenido justicia. Entonces, es un tema que se tiene que revisar, la estructura como está conformada, y concuerdo ahí plenamente con Félix en su planteamiento. Y claro, porque hoy decía incluso el mismo Sergio Mico el viernes en su alocución, decía, hace poco tuvimos un estallido social en Colombia y las policías de Colombia, con toda la situación complicada que tienen allá, pidieron disculpas a todo el país. Y acá los generales que están siendo cuestionados y procesados son por investigaciones periodísticas, por un tema de delito económico, más que nada, y no por lo que ocurrió durante la revuelta social. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que cambiar de alguna manera y ojalá se puedan causar a una mejor institución que obviamente la necesitamos todos los chilenos y chilenas. Ok, gracias, Marcel. Queremos también aprovechar de preguntarle a la señora Ana sobre este punto, considerando que los familiares de ustedes, señora Ana, la represión, la dura represión que recibieron fue precisamente de estos organismos, de carabineros, del ejército. ¿Qué cree usted que debería de pasar de aquí hacia el futuro en relación a estas instituciones para que todo Chile pueda confiar y mirarlas como lo que deben ser, o sea, instituciones que están para protegernos más que para atacarnos? Mira, lamentablemente, estas instituciones que están al servicio, o sea, al servicio del Estado y al servicio nuestro también de protección, bueno, lamentablemente ya se ha perdido la confianza, como lo dije anteriormente. Tendría que haber un cambio, no sé, un cambio de pensamiento, no sé, ahí la cosa es como media complicada. Mira, lo único que uno solicita y pide es de que ellos, eh, de ser instituciones de protección, se convierten en instituciones represoras, ¿ya? Y que estén acogidos igual, ¿cómo se llama? En el momento en que ellos cometan algunos ilícitos, eh, aparte de los económicos en los cuales están involucrados, y en la violación en el derecho de las personas, ellos tienen que estar, así como lo decía don Félix, ellos tienen que estar sujetos a la justicia civil, ¿ya? Porque al momento de que ellos intervengan o afecten
a personas, ellos también pasan a ser personas, o sea, ellos son personas común y corriente. Ellos de repente se resguardan bajo el uniforme que tienen y lamentablemente hay ellos que realmente no, uno sabe que esas personas no son amparados, ya son realmente amparados por sus instituciones. Entonces, eso es lo que de repente la gente, las credibilidades se han perdido, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos pedir en el caso de que estos caballeros violenten los derechos, es que ellos tienen que ser, estar sujetos yo encuentro que eso debe ser lo más lógico, que deben estar sujetos a la justicia civil. Gracias, señora Ana. Bueno, ya en honor al tiempo, ya estamos casi llegando a la última parte de nuestro conversatorio y yo los quiero dejar a cada uno de ustedes con las reflexiones finales. Marcel, señora Ana, Félix, a don Manuel creo que en los programas, en los encuentros anteriores igual lo hemos invitado a darnos su visión, su esperanza de esto, y tiene que ver con la nueva Constitución, cuáles son las expectativas que tienen, dónde están centradas las esperanzas de este nuevo proceso o de este proceso que estamos viviendo para el Chile que queremos el día de mañana. Comencemos con Marcel. Bueno, uno de los trabajos que se ha estado haciendo con los convencionales de alguna forma es fomentar o impulsar, que está en la Comisión de Conocimiento, lo que es el derecho a la comunicación, en donde se puedan garantizar mayores espacios, periodismo, más pluralismo informativo, teniendo apoyo a los medios comunitarios y también los que son más pequeños, para que se pueda garantizar ese espacio y estar mejor informados. Y por cierto, también que se puedan consolidar y dar mayor certeza en una constitución de los derechos tanto humanos, también que se incluya la visión de género, que es muy importante también en estos días, y lo decía ahí el convencional, incluirlos de verdad a los pueblos originarios en esta constitución y no invitarlos solamente en algunos casos, como se dice, para la foto. Hemos visto muchas autoridades anteriores que hacían consulta indígena, hacían actividades, pero de alguna forma ya estaba escrito lo que se quería realizar. Entonces, en ese sentido, tener la atención necesaria, que se den los espacios, que se busque el diálogo también en la Araucanía. Yo tengo familia en la zona de Temuco y es muy importante, muy preocupado con lo que ocurre con el pueblo mapuche también. Así es que eso sería una solicitud, petición y ojalá poder apoyar y defender lo que está haciendo la convención, quizás mejorar las comunicaciones internas que se hacen y externas para que no aparezcan a veces fake news o comentarios acerca de que no van a tomar café o de que están lentos en el proceso, pero yo creo que un proceso de este tipo requiere su tiempo, requiere el pensamiento y hemos visto que han tenido trabajo también hasta altas horas de la noche. Yo converso habitualmente con los convencionales de la zona y llegan tarde a veces. Ahora estuvieron en la semana territorial y esperemos de que pueda darse y se puedan aunar las fuerzas para tener una buena constitución. Gracias, Marcel. Félix, ¿cuáles son tus expectativas, tus esperanzas en este proceso? Tengo altas expectativas y esperanzas, principalmente respecto a lo que llevo, ¿cierto? Que es importante que quede el principio y se pueda garantizar la plurinacionalidad en esta nueva constitución, que podamos ejercer efectivamente este rol, que el Estado chileno reconozca sus primeras naciones, que quede efectivamente una educación gratuita, de calidad e intercultural, también el tema de la salud, el acceso a la salud, que sea gratuito, de calidad e intercultural, que podamos concentrar el poder en las regiones principalmente, y con ello también que se reconozcan las autonomías locales e indígenas. Es importante para nosotros como pueblo originario que las respectivas consultas sean vinculantes hoy en día, como lo mencionaba recién Marcel, creo,
muy bien. Eh, Se le hace una consulta, sin embargo, si el pueblo respectivo está de acuerdo o no, no importa, porque igual se realiza tanto la política o el proyecto. Entonces tenemos mucha esperanza en este proceso, y por ello mismo también lo estamos desarrollando con gran responsabilidad con nuestra gente, con nuestros territorios, con quienes han confiado principalmente en mí y en mi equipo para poder desarrollar esta tarea desde el pueblo de Camino de Canantay. Gracias, Félix. Ahí tú, uno de los protagonistas de este proceso. Don Manuel, si bien usted ya nos ha referido, nos ha dado esta reflexión en el encuentro anterior, igual sería bueno escucharlo nuevamente por la gente nueva que se ha incorporado a este conversatorio. Sí, bueno, en realidad yo cuando me preguntaban mis alumnos cómo pensaba yo que iba a salir la Constitución, yo dije que era tremendamente optimista, en el sentido de que se iban a poner de acuerdo en todo, que iban a llegar a alineamientos correctos, que iban a estar representadas todas las voces, que se iban a hacer todos los cambios que quisieran, pero eso nos pone a la cola de la fila, po. Es decir, para mí las mejores constituciones son las más antiguas y las peores constituciones son las más nuevas. Por un tema de tiempo, así como el vino. O sea, uno cuando sale el vino no sabe si va a ser bueno o malo, sino cuando han pasado muchos años. En 30 años más, quizá vamos a ver si esta constitución sirvió para algo, si cumplió las expectativas grandes que se tenían. No sé, eso es una incógnita, pero la única forma que yo creo que puede resultar es que todos nos sentamos representados con ella. Si eso no ocurre, no va a ocurrir eso. Y no se olviden también que en la elección anterior, una parte del país ganó con una amplia mayoría, pero en la anterior, hace no muchos años, no fue el siglo pasado, ganó la otra con una amplia mayoría. O sea, siempre tengan presente que los ciudadanos chilenos no son manejables según lo que uno quiera o lo que uno quiere transformarlos a su antojo. Somos todos libres, somos un país que ya aprendió a tomar sus opciones libremente y si no se logra este acuerdo y que todos nos sentamos representados, es probable que ni siquiera pueda pasar el plebiscito de salida. Hay que tener eso siempre presente. Este es un tema delicado que nos afecta a todos y en la medida que lo hagamos bien puede resultar. Gracias, don Manuel. Y por último, señora Ana, para que nos hable de las esperanzas puestas en esta nueva constitución. Mira, esta es una oportunidad que tenemos de hacer cambios, pero hacer cambios que nos garanticen los derechos que por muchos años no han sido considerados, ¿ya? Bueno, esta es la esperanza de todos nosotros los chilenos, en que las cosas tomen otro curso, ¿ya? En que tengamos la tutela y la protección, ¿ya? Y la satisfacción, o sea, una satisfacción de que nos veamos representados en una carta magna eh, que, que nos guíe, o sea, esto tampoco no es una cosa de que como se dice acá, es una cosa de que se va a ver de hoy día a mañana. Esto, con el transcurso de los años, vamos a ir viendo si realmente se están haciendo las cosas que nosotros esperábamos, ¿ya? Lo único que uno solicita es de que realmente las personas que fueron elegidas por nosotros tengan la capacidad suficiente de discernir y de ver realmente las problemáticas en las cuales está sumida Chile, ¿ya? Y dándole prioridad a la parte social, que es la más importante, que es la salud, la educación, ¿ya? La parte social, lo otro, bueno, vivienda, tampoco, hay cosas que tampoco no podemos exigirla, porque hay cosas que tampoco se pueden insertar ahí en la Constitución, pero de ver que realmente sea algo que a ti te garantice, que tú tengas el resguardo de que va a haber algo que a ti te va a proteger, ¿ya? Bueno, eso es lo que uno piensa y lo que piensan, yo creo que muchas de las personas que estamos esperanzados en que esto va a salir
adelante, porque tampoco se trata de que pasen 4, 5 años, 7 años, y si no nos gusta la Constitución tengamos que volver a hacerla, porque esto es algo que tampoco es una chacota, es algo realmente serio en el cual tenemos que comprometernos. Gracias, señora Ana, y con esa última reflexión y dada la hora, vamos cerrando esta jornada, que sin duda ha sido muy profunda y clarificadora. Aprovechamos de reiterar nuestro agradecimiento por su presencia y participación. Agradecemos de manera muy especial a nuestros panelistas por su buena disposición y sus valiosos testimonios. Les recordamos que esta actividad fue organizada por la Agrupación Social, Cultural y Deportiva de Apoyo a los Profesionales de las Comunicaciones del LOA, con apoyo del Consejo Regional El LOA del Colegio de Periodistas de Chile, a través de un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2021 del Ministerio Secretaría General de Gobierno y Consejo Regional de Antofagasta. Hoy vivimos nuestra última jornada de este ciclo financiado por el Fondo de Medios. Así que agradecemos enormemente a quienes nos acompañaron en cada capítulo y a quienes por distintos motivos no pudieron participar. Los invitamos a revisar los registros pasados en el fanpage de Periodistas LOA. Y estaremos invitándolos a un nuevo ciclo de conversatorios sobre el proceso constituyente que se inicia la próxima semana. Así es que muchas gracias y buenas noches a todos y todas. Buenas noches.